Muy bien, buenas tardes Raúl, buenas tardes Liz y a toda tu audiencia. Sí, doctora, queríamos saber más detalles acerca de la condena que se dio ayer por la tarde. ¿Qué opina principalmente y cómo fue? Mm. Y bueno, en principio tenemos que considerar de que hay una desvinculación completa de lo que afirma el Tribunal de Sentencias ya en este momento, de lo que dice haberse probado, porque no hay ninguna amenaza. En ningún mensaje ni siquiera se mencionó, ya que voy a depositar tus cheques. Lo que sí me sorprende sobremanera es que cuando se trata del señor Ramón Mario González Daer, la presunción es del dolo. O sea, nosotros entramos ya sentados con una presunción de dolo y no la presunción de inocencia que tendría que regir para todos los acusados. En principio, así haciendo un resumen, la acusación lo que dice es que con 3 cheques que fueron hurtados por el juzgado en junio-julio del 2021, se le extorsionó y se le amenazó al señor Antevi para que viniera y entregase cheques por mayor valor. Es todo lo que dice la acusación. Sin embargo, y ahora nos encontramos con una sorpresa de una transferencia de inmueble del año 2018. O sea, yo diría que hasta raya lo absurdo. Ya tanta es la animadversión que raya lo absurdo, porque ¿cómo yo le voy a extorsionarle? Poniéndonos en la hipótesis que no existe lo de la extorsión, porque vuelvo a repetir que no hay ninguna vinculación de los 3 cheques con supuestas, primero por la fecha, el año 2021, y compra-venta que se realizaron inscritos inmuebles que actualmente se encuentran en la Cenavico, inclusive, ¿verdad? Es del año 2018, o sea, ni que volviesen en una cápsula del tiempo hacia atrás. Se extorsionan el 2021, pero transfiero consecuencias de la extorsión de inmuebles del año 2018, es la primera cuestión. La segunda cuestión es que hay que ver los fundamentos, cómo van para concatenar esos tiempos. La segunda cuestión es que el único testigo real que hubo fue la declaración de Antevi. Antevi es el que presenta esos 3 cheques. Antevi es el que dice que entregó cheques por mayor valor, pero también dijo que tiene una deuda con el señor Ramón de más de $1 millón, que tiene un crédito porque él era presidente, y sigue siendo, creo, de Credit City, que es una casa de crédito, y que él prestaba para prestar. Y también le acusan a mi representado de que él le cancela las cuentas bancarias. Mi representado ni ningún particular puede cancelar una cuenta bancaria. Le cancela al BCP porque los cheques o no tienen fondo o no están cubiertos, etcétera. Lo más notable es que escuché por varios medios, inclusive el abogado pensó que hace 10 años, pero la fecha de lo que nosotros discutimos en el juicio oral es de junio a julio del 2021. Bueno, ok. Todos los mensajes que vimos, los textos, no hay ni uno ya que voy a presentar, ni voy a presentar tu crédito, vení, paga, nada de eso. O sea, y aunque lo hubiese, eso no significa una extorsión, porque tendría que haber una amenaza. La amenaza debe ser considerable para constreñir a alguien a disponer de su patrimonio. No obstante, esta condena, digo, raya lo absurdo, porque se trata del señor Ramón Mario González Daer. Es más, lo dijeron en su exposición verbal, de que es un patrón de conducta, de que como ella tiene luego estas cosas, los testigos que vinieron, que fueron Armindo Ferrer y no recuerdo otra persona más, es un patrón. Entonces, como es un patrón, es como si fuera una viruela de que se puede contagiar otro proceso. Cada proceso tiene un marco fáctico, unas fechas. Tendría que probarse la amenaza por lo menos para que tenga fundamento de decir, ya que voy a depositar tus cheques, por lo menos. El señor Ramón ni nadie, ningún ciudadano particular puede cancelar ninguna cuenta. Las cuentas las cancela el BCP de acuerdo a un contrato del cuenta correntista con el banco. Entonces, bueno, por otro lado, la condena de 3 años coincide en septiembre con su acto de prisión. O sea que para septiembre del 2023, más allá de que nosotros apelemos, que vamos a apelar lógicamente, está por compurgado. Porque encuentro que también la mayor prioridad de las preguntas es cómo se va, si se acumula, si se suma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente la presunción en contra de mi representado
y es el del dolo, no es de la presunción de inocencia. Nosotros argumentamos jurídicamente la inexistencia de prueba y la vinculación para probar. O sea, ¿dónde es lo que está la amenaza? La amenaza está en los mensajes que enviaban Tevis al señor Ramón diciéndole, estoy llegando, o porque le decía patrón, pero no, porque le decía tío, sí, Albertito. O sea, ¿dónde está la amenaza en eso? Y bueno, además escuché que no se realizaron los reclamos vía civil. Existen demandas civiles, que es lo que justamente este proceso penal pretende invalidar. O sea, ahora creo que es al revés, la contracara, que los procesos penales están siendo utilizados por una persona, presidente de una casa de crédito, que prestaba para prestar, que él lo dijo y lo asentó en acta. O sea, si no se pueden hacer reclamos civiles por una deuda que bajo fe de juramento declaró ante el tribunal que le debía, porque no él revelaba sus cheques. Él entregaba cheques porque recibía dinero. Y que ese dinero él lo prestaba de vuelta. Además, otra cuestión. Mi representado estaba inscrito hasta el 2021 en la actividad prestamista. No es verdad de lo que dice el abogado querellante. Y está al día. Hasta hoy no le debe al fisco nada. El último pago fue cerca de 8 millones de dólares. Fue el segundo mayor contribuyente después de Tigo. Si ustedes se fijan, inclusive en las publicaciones, creo que el anterior director, no sé, de la SED, mencionó esto y figura en el ranking. Entonces, yo creo que ya estamos pisando terrenos fangosos, peligrosos, porque esto queda como antecedente. Y todos aplauden porque se trata en contra del señor Ramón Mario González Gay, pero el día de mañana puede ser cualquiera. Es decir, que se puede criminalizar cualquier acción civil. No existe denuncias penales, no existe una presentación, ni siquiera hay un telegrama relacionado, que si alguien te debe enviar un telegrama o le reclamas telefónicamente, educadamente, porque Albertito le decía. No, pero estaba constreñido como un esposo celoso. Así fueron las explicaciones que dieron el tribunal. Ya llego, patrón, ya me voy. Bueno, listo, mete nomás tu auto. O sea, ¿qué pruebas lo que son estas? Doctora, ¿cómo estás? Sí. Justamente hablando de esta cuestión, hablando con el fiscal también, él decía que si bien no habían los mensajes así directamente amenazantes, y de hecho que decía Albertito, así le trataba, de que la coerción era constante y que se pudo verificar, era como vení para hacer el cambio de cheques, más o menos así, y el otro tenía que irse... Tampoco hay un mensaje así. En realidad, entre junio y julio, porque al final pues se extendieron mensajes, no sé por qué, el año 2018, 19, o sea, fuera del marco fáctico, pero en realidad la mayor cantidad de mensajes de texto era de parte de ese señor hacia mi representado. O sea, entre junio y julio hay más de 48 mensajes de ese señor hacia mi representado. Y la respuesta es, estoy en Luque. Vení, ¿qué hago? Decime qué hago. Ellos tenían un trato comercial y de mucho dinero. El señor llevaba plata para prestar. Lógico que tenían que conversar. Y es cierto, toda la mayor cantidad de mensajes era de parte del señor, este señor, Antevis, hacia mi representado. Pero ¿de cuándo se ha visto que se pueda dar una extorsión a la inversa, verdad? Pero de todas formas, que psicológicamente se haya sentido presionado porque le podían cancelar su cuenta. ¿Y para qué llevó la plata y expidió su cheque? Y eso está judicializado en lo civil, inclusive ya pasó por la Corte Suprema. Y lo que quieren es con esto invalidar ese proceso civil. Y no se va a pasar porque si hasta la Corte Suprema ya se pronunció en las acciones civiles que se están llevando adelante, que yo no manejo. Inclusive dicen que no se hicieron acciones civiles, está todo el expediente que se leyó en pleno juicio oral y creo que ustedes estuvieron presentes en ese momento, no recuerdo bien. Sí, estuve. Y bueno, entonces acá ya está rayando lo absurdo. Está rayando lo absurdo, realmente. Doctora, sí, discúlpame, una precisión. Vos dijiste que la pena de 3 años ya está compurgada, o sea, prácticamente... Va a compurgar. En septiembre. ¿Cuándo fue la prisión preventiva por este tema? 22 de septiembre del año 2022. 2022. En esta causa. El 22 de septiembre del 2025 compurgaría los 3 años. En esta causa, independientemente a que apelemos o a que en esta causa. Y doctora, una cuestión. Sí. Viste que según la ley dice que si hay una condena firme,
y después hay otra condena de un hecho anterior a esa primera que está firme. Sí. Entonces se hace la acumulación o se hace la fijación de una pena unitaria. Sí, una pena unitaria, que no va a ser menor que la de 15, ¿verdad? Y en este caso, si compurga, ¿todo se puede hacer ya o no? No. Primero porque no está firme. Segundo, porque en algún momento creo que tiene que primar nuevamente la razonabilidad y los límites de la estricta legalidad que debe primar en el derecho penal. Y segundo, porque en esta causa en concreto, independiente que apelemos, en septiembre compurga. Ahora, con relación a la interpretación del artículo 71 del Código Penal, y hay interpretaciones diversas, pero hay algunas cuestiones que son muy claras. Además de lo que ya mencionaste, es que la condena posterior debe ser mayor. Tiene que ser mayor. Así dice. Pero cuando se trata de mi representado, nosotros vamos a ir cerrando causas. En este caso, en concreto, nosotros el 23 de septiembre, esté en la instancia que esté, nosotros vamos a pedir la libertad por compurgamiento mediante una revisión. Y en este caso, hay una sentencia que ahora la Corte confirmó también. ¿Ese ya queda firme también? No, en realidad todavía no está firme. ¿Qué faltó? ¿Se planteó una aclaratoria? Pedimos una aclaratoria, todavía no está firme. Y yo veo difícil que se pueda lograr ahí una unificación y estamos evaluando qué criterios vamos a utilizar, porque es del fuero ordinario. ¿Y el otro? Y tiene cierta lógica lo del artículo 71. Y la sentencia de 15 años está en fuero especializado. Entonces tendría que ir a central porque se estudió en central. Entonces tendría que ir al juzgado de ejecución de central. Y tiene cierta lógica lo del artículo 71 que la fecha posterior sea mayor y también que sean de hechos posteriores. Porque, ¿qué sentido tendría? Si vos ya estás privado de tu libertad por 7 años, vos compurgás la de 7 años, no es que se va a ir sumando, porque no, es que acá se suma. Pero existen criterios muy dispares en los juzgados de ejecución. En principio, nosotros vamos a hacer valer de que no se vaya a la especializada, y porque son competencias y competencias territoriales diferentes. Acá ni siquiera voy a entrar a cuestionar ya eso. Claro, ahí tenés otra vez también. La sentencia se dio en central, pero él está compurgando. ¿En dónde él está ahora? ¿En Oviedo? No. Acá en Industrial La Esperanza, detrás de la penitenciaría de Tacumbú. Bueno, entonces tendría que ser uno de Asunción. Aunque la sentencia de central parece. No, de central. Existen, atendiendo que es de central, yo creo que va a ir al juzgado de ejecución de central seguramente cuando nos aclaren los puntos que solicitamos. Porque en ese expediente pues yo no tenía intervención, ¿verdad? No, era Mario Liceche. Sí. Y llevó una excelente defensa, dicho sea de paso. Ahí sí, por lo menos también supuestamente se dijo que había extorsión, y les voy a decir por qué. Porque algunos testigos dijeron que escucharon que le dijo, anda a vender tu paladar y vení pagame. Bueno, esa es la extorsión. Pero acá en este caso anterior ni eso no había. Pero, digo nomás, doctora, pero ¿y cómo quedaría? ¿Se puede dos jueces estar controlando las penas ahí? Sí pueden, totalmente. Yo tengo demasiados casos así. Ahora, como se trata del señor Ramón, que te juro por Dios que no sé qué es lo que pretenden, ¿verdad? Porque no va a vivir ni el año si es que se siguen realizando juicios arbitrarios como estos. En principio tendría que ser un juzgado de ejecución de central. Y, por supuesto, ¿qué es lo primero que hace el juzgado de ejecución? Decreta la detención. Claro. ¿Okay? Levanta la medida cautelar. Se tiene en cuenta el tiempo que ya estuvo privado de libertad, y bueno, dentro de los 15 años, aunque no se unifique, o se deje unificar porque no es que absorbe, pero 7 años se cumple antes de 15. Claro. Y en este caso, doctora, una cuestión también. En el de Mario Liceche, en este caso que quedó firme ahora, ¿ahí cuánto tiempo tuvo prisión o ahí no tuvo prisión? Y lastimosamente tuvo un arresto domiciliario, pero que fue levantado, y luego de eso nunca en esa causa se llegó a revocar. Entonces vamos a tener que esperar que el juzgado de ejecución decrete la detención, ¿verdad?
O sea, una detención en realidad comunicar de que está cumpliendo privación de libertad. Claro, claro. Entonces, de ahí va a contar los 7 años. Y sí, así tendría que ser. De repente, por eso que hay veces sí conviene la unificación, pero otras veces no. O sea, pero, si nosotros no tuviésemos esta condena de 15 años, en realidad nosotros tendríamos que ver la manera de unificar. ¿Por qué? Porque no se suman. No es 15 más 7 más 6 más 3 más no. Entiendo. No. Se unifica proporcionalmente, pero esa proporcionalidad depende del criterio de los magistrados. Los únicos límites que tienen en el artículo 71 es que sea mayor. Sí, mayor que 15. Claro, por la lógica, porque no es que cumple todo uno, salvo que sean hechos posteriores. Por ejemplo, qué sé yo, estando en prisión, que no va a pasar, porque realmente ahí también se desdibuja mucho cómo es el carácter del señor Ramón. Él no tiene ningún tipo de sanción disciplinaria ni nada, pero suponiendo que haya un hecho posterior, como ocurrió en el caso de Rotella, ahí hay una jurisprudencia que unificaron, creo que 15 más 8 o 20 más 8 y dejaron en 22. Y luego apeló la fiscalía y se desdobló porque no reunían los requisitos para que pueda ser unificado. O sea que tenés jurisprudencia para decir, ¿y quién tiene que determinar? O sea, a solicitud de la fiscalía tiene que ser la unificación, o como están en juzgados distintos, de repente nadie hace la unificación. No, en realidad nuestras penitenciarías son depósitos de seres humanos y nuestros juzgados de ejecución, muy lejos de reclamar los derechos del condenado, están en contra del condenado, que no fue realmente la naturaleza por el cual se creó el Código de Ejecución Penal, ni la vigencia de los juzgados especializados o de ejecución, ¿verdad? Existen unidades especializadas y existen fiscalías especializadas. En el caso de Central, que me preguntás específicamente, tendría que ser un fiscal ordinario. Claro. Jurisdicción ordinaria. Territorialidad diferente. Ya, entiendo. Pero vamos a ir viendo porque, como te digo, yo desde ayer que la presunción sea de inocencia, que tiene que fundamentarse en pruebas, que todo lo que diga el código cuando se trata de mi defendido es una barbaridad, ya las violaciones de derechos fundamentales y de estricta legalidad que se sobrepasa. Pero lo mínimo es respetar. Si dice que la condena posterior debe ser mayor, bueno, ya está, dice mayor, ¿verdad? Entiendo. Y bueno, le agradezco muchísimo su tiempo, doctora, muy amable. No, a las órdenes. Hasta luego. Hasta luego, doctora, gracias. Usted está escuchando PDS.